Comienza el espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. Colombia se encamina hacia una segunda vuelta presidencial en una campaña marcada por una profunda polarización y con la seguridad como uno de los ejes centrales del debate. El candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, y otras figuras de la derecha tradicional defienden la mano dura contra las organizaciones armadas ilegales. En la otra acera, Iván Cepeda, candidato de la izquierda oficialista, insiste en una salida negociada a pesar de la polémica política de paz total del gobierno actual. Una disputa que no es solo retórica, pues los grupos armados utilizan su control territorial para coaccionar el voto, amenazar candidaturas locales y consolidar feudos políticos regionales, convirtiendo la seguridad en una urgencia democrática. Pero ¿por qué la seguridad vuelve a asfixiar la agenda electoral? La respuesta está en la mutación y expansión de los grupos armados ilegales. Si miramos este mapa de 2019, 3 años después de los acuerdos de paz con las FARC y durante el gobierno del derechista Iván Duque, la presencia criminal estaba relativamente acotada. El escenario se concentraba en 3 actores definidos: el Clan del Golfo, el ELN y las primeras disidencias de las FARC, contrarias al acuerdo de 2016. Sin embargo, los registros de la Fundación Pares muestran un panorama drásticamente atomizado. Hoy, la presencia de estos grupos armados afecta a 518 municipios de Colombia. El grupo paramilitar Clan del Golfo aumentó su presencia en las costas Caribe y Pacífico. Las disidencias de las FARC de Iván Mordisco y de Calarcá, ahora fracturadas y en una guerra fratricida, dominan el centro y el sur del país, mientras que el ELN mantiene sus bastiones en el Pacífico y la frontera con Venezuela. Pero este auge criminal no es un fenómeno nuevo. La violencia ha atravesado la historia contemporánea de Colombia, sobreviviendo tanto a las estrategias de mano dura y guerra total defendidas por la derecha como a los intentos de conciliación promovidos por la izquierda. Hablamos de un conflicto armado interno que se configuró en los años 60 con la aparición de guerrillas de matriz comunista como las FARC, el ELN, el EPL y el Movimiento 19 de Abril. Cada facción nació como una identidad propia. Las FARC, de origen rural y prosoviética, el ELN, ligado al catolicismo revolucionario de la teología de la liberación, el EPL, ligado al maoísmo, y el M19 como un movimiento urbano e intelectual. Todos estos grupos irregulares, no obstante, impugnaban un modelo de país cerrado, caracterizado por la desigualdad agraria y la exclusión política de la izquierda. En sus inicios, sus acciones, como secuestros, atentados y combates, tuvieron un impacto más limitado, pero lograron asimismo desestabilizar al Estado. A finales de los 70 el tablero cambió con la irrupción del narcotráfico, la llegada de la hoja de coca y especialmente el auge del consumo de cocaína en Estados Unidos financiaron el crecimiento exponencial de cárteles como el de Medellín, de Pablo Escobar o el de Cali. Estas mafias acumularon un poder económico inédito que les permitió permear las instituciones, corromper a la clase política y desafiar militarmente al Estado. De hecho, Pablo Escobar lideró una sangrienta guerra narcoterrorista en las décadas de los 80 y 90 para evitar la extradición, doblegando la seguridad nacional. Pese a la persecución conjunta de Colombia y Estados Unidos que desmanteló los grandes cárteles, la bonanza de la droga y la expansión guerrillera procrearon un actor aún más letal: el paramilitarismo. A finales de los años 90, las Autodefensas Unidas de Colombia unificaron estos ejércitos privados. Con la connivencia de sectores de las fuerzas públicas y financiadas por el narcotráfico, las AUC perpetraron masacres sistemáticas bajo la bandera contrainsurgente del combate a la guerrilla. Según la Comisión de la Verdad, provocaron más de 200.000 homicidios, la mayoría de ellos a civiles. En medio de esta crisis, el Estado logró la desmovilización del M19 y del maoísta EPL a principios de los años 90. Sin embargo, tras el colapso de los diálogos del Caguán con las FARC, el país se sumió en uno de sus momentos más críticos en el año 2002, con más de 31.000 asesinatos. Ese año, Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia con la promesa de una derrota militar de las guerrillas.
Respaldada por multimillonarios fondos estadounidenses, su ofensiva debilitó severamente la infraestructura insurgente, pero dejó una herida institucional profunda: la ejecución extrajudicial de al menos 7.837 civiles a manos del Estado, según la Jurisdicción Especial para la Paz, el escándalo de los llamados falsos positivos. Asimismo, en 2006, Uribe coordinó la polémica desmovilización de los paramilitares de las AUC. La combinación de presión militar y diplomacia condujo en 2016 a la firma del histórico Acuerdo de Paz con las FARC bajo el mandato de Juan Manuel Santos. Aunque el pacto redujo los índices de violencia, el Estado no logró ocupar eficazmente los territorios abandonados por la guerrilla. Durante las administraciones de Iván Duque y del actual gobierno de Gustavo Petro, las disidencias y las bandas herederas del paramilitarismo colonizaron esos vacíos, financiadas por el narcotráfico y también por la minería ilegal. Un punto clave, ya que los grupos armados ilegales actuales, más que por ideología, se mueven por el negocio y mercado de drogas ilícitas, en alianza con grandes cárteles mexicanos y otros grupos armados regionales e internacionales. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, recuerden que pueden seguir conectados a France 24 y a france24.com.